¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al Último Zaguero. Hoy vamos a hablar de uno de esos jugadores que marcaron una generación. Un jugador creativo, con olfato goleador, tenaz, combativo. Un jugador leyenda. Hoy vamos a hablar de Eric Daniel Pierre Cantona, de King. Y antes de nada, si eres nuevo en el canal, déjame que me presente. Mi nombre es Fran y aquí en El Último Zaguero hablamos de historia del fútbol, de historia de clubs, de jugadores, de leyendas, de anécdotas. Así que si este es un tema que te podría interesar, considera suscribirte. Y déjame un buen like para que este vídeo llegue a más personas. Y después de este rollo vamos a hablar de nuestro protagonista. Vamos a hablar de uno de los mejores 7 que ha tenido el Manchester United. Messi Eric Cantona nace en 1965, el 24 de mayo para ser concretos, pero su origen empieza en Cataluña. Y lo cuento porque él se siente muy orgulloso de su abuelo materno, que es natural de Martorell, de un municipio de aquí de Barcelona, y que luchó contra el ejército nacionalista de Franco. Y en 1939, cuando el ejército golpista llegaba a la frontera con Barcelona, el abuelo de Eric Cantona cogió sus cosas, se fue a ver a su novia y ambos, como miles de exiliados, marcharon hacia Francia. Allí iban a acabar en un campo de refugiados que finalmente se convirtió en un campo de concentración, también a consecuencia de la caída de Francia. Pasado todo esto, la familia de Eric Cantona se instala en Marsella y allí nace Eric Cantona junto con 2 hermanos. Su padre fue enfermero y a ratos libres es pintor y su madre es costurera, así que entendiendo todo esto y viendo su historia entendemos que Eric Cantona pues siempre tiene una conciencia social y un discurso político muy arraigado y muy fuerte. Y la historia de Eric Cantona con el fútbol empieza a los 6 años jugando en el equipo de su barrio junto a sus 2 hermanos, y allí juega de portero por influencia de su padre, pero es el entrenador el que finalmente decide ponerlo de delantero para desarrollar sus habilidades y porque le ve que el chaval tiene toque, sabe tocar. Ya con 14 años y con edad para fichar por equipos profesionales, parece ser que se va a ir al Niza para estar cerca de su familia, pero aparece un entrenador muy influyente que le dice que va a ser muy importante y finalmente acaba fichando por el Auxerre. Viendo sus registros goleadores, el entrenador del primer equipo, que fue el que lo había convencido para fichar por el club, decidió hacerlo debutar un 5 de noviembre de 1983 en el primer equipo. Volvió a darle una oportunidad al mes siguiente, pero decidió volverlo a bajar al filial para que fuera cogiendo condiciones físicas. Allí Eric Cantona metió 20 goles y ayudó al equipo juvenil a conseguir la Liga Amateur. En la temporada siguiente, la 84-85, también le dieron varias oportunidades para estar en el primer equipo, donde de hecho marcó 2 goles. Uno de ellos un gol muy importante porque clasificó al equipo para la UEFA. Aún así seguía compitiendo con los juveniles, de hecho les ayudó a conquistar la Copa Gambardella marcando 3 goles en la final. En la temporada 85-86 parecía ser que iba a ser su gran oportunidad, donde ya iba a consagrarse en el primer equipo porque habían vendido o porque habían traspasado a uno de los jugadores que jugaba en su posición. Pero bueno, cosas de la vida, pues una gripe le impidió estar en un partido, jugó otro y a partir de ahí pues bueno, tuvo más confianza en el otro jugador, así que finalmente decidieron ceder a Eric Cantona a otro equipo, un equipo de segunda división y que bueno, que a él le convencía porque estaría cerca de su novia y más cerca de Marsella. En ese año, en 1986, Eric Cantona firma su primer contrato profesional con el Auxerre mientras estaba cedido con el Martigues. La temporada siguiente, 86-87, volvió al Auxerre y ahí ya fue titular. Ahí ya el entrenador que lo había fichado cuando tenía 14 años apostó por él y Eric Cantona le devolvió la confianza marcando muchísimos goles. Esto le hizo también llegar a la selección francesa, donde tuvo luego varios problemas de los cuales hablaremos, porque otra cosa no, pero Eric Cantona tuvo muchas polémicas y muchos problemas de disciplina, por así decirlo. Y en 1998 pues bueno, tuvo varios problemas con varios compañeros del equipo. En un amistoso en el que el Auxerre jugaba contra el Bayern de Múnich en Alemania, el campo estaba nevado y el entrenador les pidió a todos que por favor quitaran con unas placas que había de publicidad, que quitaran la nieve del campo. Todos lo hicieron a regañadientes menos uno, y ese uno era el portero del Auxerre. Sin mediar palabra, porque esto es otra de las cosas que mucha gente resaltaba de Eric Cantona, era una persona muy reservada, que no interactuaba demasiado con sus compañeros de equipo. Bueno, Eric Cantona, pues bien, en ese momento cuando vio que el portero era el único que no se movía y que estaba en el banquillo sentado viendo cómo sus compañeros sacaban nieve, Eric Cantona se acercó a él y le pegó un cabezazo que le rompió la nariz. Ese fue uno de los primeros problemas de Eric Cantona, pero no el último. Y esa misma temporada, en abril de 1988, en un partido Nantes-Auxerre, tenemos otro de esos momentos Eric Cantona. Y es que le hacen una entrada, quedan pocos minutos para el final, le hacen una entrada bastante bestia y Eric Cantona le dice al árbitro: ya puedo ir preparando la roja. Y Cantona toma la matrícula de esa
ese jugador al que le ha hecho la falta y como podéis ver, Eric Cantona va directo hacia él y salta con las dos piernas, que si le llega a enganchar al jugador. La propia víctima dice que obviamente le puso teatro y que no le rozó, o sea, que no le tocó, pero es que si le llega a enganchar hubiera tenido una lesión muy grave o eso hubiera acabado muy muy mal. Por esta entrada un tanto criminal pues fue sancionado durante 3 meses, pero aún así a la gente le gustó ese toque rebelde, sintieron atracción por él. Viendo la proyección que estaba teniendo, Eric Cantona pidió al entrenador, a Guy Royce, que es el que lo fichó de juvenil y tal, pues le pidió irse traspasado a un equipo grande. Y de hecho es algo de lo que se arrepiente, como ha contado Eric Cantona a lo largo de su vida, que quizás esa decisión fue demasiado precipitada. Por él obviamente se interesaron los grandes de Francia, el PSG, el Mónaco, el Olympique de Marsella, y finalmente se decidió por este último. Aquí ya hablamos de la temporada 88-89 cuando firma por el Olympique de Marsella, pero empieza a tener problemas con la selección francesa, y es que el seleccionador francés decide no convocarlo para un partido amistoso contra Checoslovaquia, y al ser preguntado Eric Cantona por esta situación, y el tío no contesta otra cosa como, abro comillas y cito textualmente, estaba leyendo una cosa de Mickey Rourke, porque es un tío que me encanta, que decía que el tipo que se encargaba de los Oscars pues era un saco de mierda, y creo que Henry Mitchell no está muy lejos de eso, cierro comillas. Así que en pocas palabras llamó al seleccionador francés de la sub-21 saco de mierda. Ante esto la Federación Francesa obviamente sancionó al jugador y lo excluyó de la selección, impidiéndole ir al Campeonato Europeo sub-21, y Eric Cantona por su parte dijo que no volvería a ir a la selección francesa y que tarde o temprano lo necesitarían, pero que él no iba a ir. Pero ahí no acababan sus polémicas, la temporada iba más o menos bien en su club, en el Olympique de Marsella, y en un partido amistoso pues el entrenador decidió sustituirlo, y Eric Cantona pues muy molesto con la situación se quitó la camiseta y la tiró al suelo haciendo un feo al club, por lo que la directiva del Marsella decidió sancionarlo un mes. Por lo visto se lió algo muy gordo y tuvieron que cederlo al Girondins de Burdeos. Ahí disputó 11 partidos, metió 6 goles, pero también fue criticado porque en la Copa de Francia cometió una cagada y la perdieron. Y además de eso, el Olympique de Marsella había ganado la liga sin ni siquiera necesitarlo. En la temporada 89-90 vuelve al club, pero sigue enfrentado con el presidente, así que deciden cederlo una vez más y esta vez lo ceden al Montpellier, donde el bueno de Eric también provocó ciertas discusiones y cierta división en el vestuario. Y es que tras una derrota contra el Lille, todos ya en el vestuario pues no se le ocurre a un jugador que recriminarle la actitud a Cantona y decirle que quizás no está del todo comprometido. La forma de contestarle fue coger una bota de fútbol y tirársela a la cara. Como Eric Cantona dijo después, fue lanzarle la bota y estallar una pelea a la velocidad de un rayo. El equipo se dividió en dos, unos a favor de Eric Cantona y de que se quedara, y otros obviamente con la idea de echarlo y de apartarlo totalmente del equipo. Ganó el equipo de que se quedara básicamente pues porque había jugadores como Valderrama o como Laurent Blanc que votaban por él. Y en la temporada 90-91 Eric Cantona vuelve al Olympique de Marsella, ya que había un nuevo entrenador que era Franz Beckenbauer, que confiaba en él, pero su progresión pues se vio truncada porque Eric Cantona se lesiona y Franz Beckenbauer decide dimitir tras una discusión con el presidente del Olympique de Marsella. Llega un nuevo entrenador que cambia completamente la táctica, decide jugar solo con un solo punta, dejando al bueno de Eric Cantona en el banquillo. Además de eso, el equipo consigue ganar la liga, pero Eric Cantona no se siente protagonista ni tampoco en la Copa de Europa de 1991. Así que ese verano de 1991 Eric Cantona se va hacia el presidente del Olympique de Marsella, con el cual no se lleva bien, le pide por favor que lo venda. Y cuando todo el mundo da por hecho que Eric acabará en el PSG o en el Olympique de Lyon, acaba yendo a un equipo muy modesto recién ascendido a Primera División. En el Nîmes Olympique, pues realmente, a pesar de que estaba Eric Cantona, parecía en el fondo que no se sentía muy cómodo, no acababa de jugar muy bien, jugó 17 partidos y solo marcó 2 goles. La prensa francesa decía que no estaba muy comprometido, además estaba haciendo muy buenos papeles en la selección francesa, donde había vuelto porque le había llamado Michel Platini, pero su paso por el Nîmes no acabaría así sin más. En un partido contra el Saint-Étienne, después de que el árbitro pite una falta en contra, Eric Cantona coge la pelota y se la lanza al árbitro y automáticamente le saca la tarjeta roja. Podía quedarse allí, pero el comité de disciplina de la liga francesa decide sancionarlo con 4 partidos. Cuando los jueces le comunican a Eric Cantona en audiencia pública la sanción, Eric Cantona se levanta y empieza a llamarle a todos uno por uno idiota, 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 idiota. Así que la Federación Francesa obviamente no lo dejó ahí y decidió sancionarlo con 2 meses. El futbolista abandona la sala en medio del follón y sorprende al mundo diciendo que deja el fútbol por unos idiotas. Con 25 años, Eric Cantona se retira del fútbol. Un 12 de diciembre de 1991. Pero esto no quedó así, obviamente. Michel Platini, seleccionador francés y que seguía contando con él para la Eurocopa, llegó a convencerlo para que siguiera jugando a fútbol y le instó a que se marchara a Inglaterra. Y allí apareció Inglaterra, concretamente en Sheffield, donde llegó a jugar un partido indoor, pero bueno, a pesar de su calidad, pues para este equipo pues era un jugador demasiado caro. Pero hubo otro club muy listo que decidió aprovechar la situación
y apostó por él. Y este equipo es el Leeds United, que consiguió convencerle y decirle que sería una pieza clave. El fichaje se confirmaría el 1 de febrero de 1992, prácticamente 2 meses después de la retirada de Eric Cantona. Así que Cantona debuta un 8 de febrero frente al Oldham Athletic. Llegó a disputar 15 partidos y el Leeds United se proclamó campeón de la First Division, lo que ahora es la Premier League. Más que sus goles, lo importante fueron sus asistencias. Se convirtió en un auténtico ídolo de Ellen Road y finalmente Michel Platini lo convocó para la Eurocopa de 1992, como le había prometido. El punto de inflexión con el Leeds United llega el 8 de agosto de 1992. Eric Cantona, pues eso, tiene una forma de jugar muy creativa y es algo que el entrenador no acaba de verlo con buenos ojos y sobre todo se empieza a ver en el planteamiento en los partidos fuera de casa. Y esto provoca que empiece a haber un distanciamiento entre el entrenador del Leeds United y Eric Cantona. Antes de noviembre de 1992, Eric Cantona ya había jugado 17 partidos y había marcado 11 goles. Y el 26 de noviembre de 1992 aparece Sir Alex Ferguson para confirmar que había fichado a Eric Cantona para el Manchester United. Allí coincidió con un joven Ryan Giggs, jugador leyenda, y con gente como Peter Schmeichel, jugador danés, un porterazo. Su primer partido oficial como Diablo Rojo sería el 6 de diciembre de 1992 ante el Manchester City, y esa misma temporada, 92-93, el Manchester United se alzaba con el primer título de Premier League, lo que significaba ganar la liga 26 años después. Cantona jugó 22 partidos y marcó 9 goles y sus compañeros lo consideran como pieza fundamental de ese equipo. Y a partir de ahí pues explota la figura de Eric Cantona, consigue FA Cups, consigue Premier Leagues, consigue el trofeo al mejor jugador europeo, consigue títulos y títulos a nivel colectivo y individual. Fue tercero en el Balón de Oro de 1993 por detrás de Dennis Bergkamp, que me encanta ese jugador, y Roberto Baggio, que otro que también tela. Y de hecho, a final de esa misma temporada, pues equipos como el Real Madrid y el Barça se acercaron al jugador para ver si había alguna posibilidad de ficharlo. Y para mi sorpresa, Eric Cantona pues tuvo una conversación o tuvo una reunión con Jorge Valdano, que en ese momento estaba en el Real Madrid. Yo hubiera apostado porque hubiera acabado en el Fútbol Club Barcelona, pero bueno. Pero el Manchester United se negó a negociar, así que Eric Cantona, ídolo de los Red Devils, se quedó en Old Trafford, luciendo su 7 mítico, que fue el primer año en el que asignaron dorsales fijos en Premier League y con su característico cuello levantado. Y en la temporada 94-95 llega el momento clave en la carrera, en la vida de Eric Cantona. Es el 25 de enero de 1995 y pasa esto. Se enfrentan el Crystal Palace contra el Manchester United y Eric Cantona ya tiene una tarjeta amarilla. No se ve muy bien en las imágenes, no queda muy claro, pero Eric Cantona comete una falta y él ya sabe que es la segunda y que va a ser expulsado. Y empieza a desfilar por la banda del campo, cuando un aficionado del Crystal Palace baja 11 filas desde su butaca para gritarle algo a Cantona, y Cantona reacciona así, metiéndole una patada, lo que se bautizó como la patada voladora. No contento con ello, le empieza a dar puñetazos. La gente está flipando, nadie sabe qué pasa, o sea, nadie sabe por qué ha reaccionado así. Ahí vemos Peter Schmeichel que se acerca a Eric Cantona para llevarlo, los jugadores recriminándole al aficionado lo que ha pasado. Bueno, esto tuvo un impacto enorme en la sociedad, en el fútbol, en el mundo, tanto que llegó al Parlamento del Reino Unido. El Manchester United decidió sancionar a Cantona durante el resto de la temporada y con 20.000 libras, mientras que la Asociación de Fútbol decidió alargar esa sanción a 8 meses. También fue apartado de la selección francesa. Además lo condenaron a 2 semanas de prisión, pero en realidad solo cumplió 24 horas y a 120 horas de servicio comunitario, y que pudo cumplir en una escuela infantil. Eric Cantona, tras todo esto, solo declaró una cosa, solo dijo una frase: cuando las gaviotas siguen al pesquero es porque se piensan que van a tirar las sardinas al mar. Cantona siempre ha sido muy filosófico y a veces cuesta un poquito de entender. Después se descubrió que este aficionado que bajó de su asiento 11 filas para gritarle a Cantona era un xenófobo que le había gritado: vete a tu país, bastardo de mierda, vuélvete a Francia. Y Eric Cantona pues reaccionó, como hemos visto, con la famosa patada voladora. De hecho, Eric Cantona jamás se llegó a arrepentir de esto. De hecho, se siente muy orgulloso porque descubrió que este tipo era perteneciente del grupo fascista Frente Nacional. Por lo que Cantona siempre ha dicho que se siente muy orgulloso de eso, y textualmente dijo: debería haberle dado más fuerte, no puedo arrepentirme, me sentí genial, aprendí de ello y creo que él también. Y muchas ocasiones cuando le han preguntado cuándo es su momento favorito del fútbol, en qué momento se sintió mejor, él asegura que ese fue el mejor momento de su carrera, cuando le dio una patada a un hooligan, porque esa gente no tiene nada que hacer en un campo de fútbol. Además dice: creo que para algunos es un sueño dar una patada a gente como esta, así que lo hice por ellos, para que ellos también estuvieran felices. He visto muchos jugadores marcando goles y todos ellos conocen esa sensación, pero esta y la de
saltar y darle una patada a un fascista no es algo que se saboree todos los días. Y estoy convencido de que muchos jugadores de fútbol estarían encantados a veces de saltar y darle patadas y de bofetadas a alguno de los aficionados que se acercan a un campo de fútbol, que no tienen otra cosa mejor que hacer que insultarles. Una cosa es animar a tu equipo y otra cosa es faltarle el respeto a los demás. Ese año el United no ganó la Premier League, de hecho la ganó el Blackburn Rovers, y antes de que acabara la temporada pues se rumoreaba con que Eric podía abandonar Inglaterra para irse al Inter de Milán o irse al Valencia Club de Fútbol. Finalmente Alex Ferguson convenció a los propietarios del Manchester United para que lo renovaran por unas temporadas más. Es en octubre de 1995 cuando Cantona vuelve a jugar a un partido de fútbol, y en el año 97 es ya cuando decide dejarlo. En esos 2 años juega con gente como Paul Scholes, David Beckham, los hermanos Neville, en fin, lo que eran las jóvenes promesas del United. Y un 18 de mayo de 1997 anuncia por fin su retirada. Solo con 30 años, Eric Cantona decide colgar las botas. El futbolista pues dice lo siguiente: he sido profesional durante 13 años, demasiado tiempo quizá. Me gustaría hacer otras cosas en mi vida. Siempre he meditado retirarme en lo más alto, y con el Manchester United he llegado a la cima de mi carrera. Y años más tarde pues reconoció que quizás hubiera alargado un poco más su retirada, o lo hubiera retrasado, mejor dicho, pues porque quería jugar la Copa del Mundo de 1998 con Francia, pero había muy mala relación con el entrenador y era algo prácticamente imposible. Y ya después de esto, pues Eric Cantona empieza a hacer realmente lo que quiere. Fue entrenador de fútbol playa, fue director deportivo del New York Cosmos, y aparte de esto, pues también ha sido actor. De hecho, yo lo recuerdo mucho de una película que me gustó mucho, que fui a ver al cine, que se llamaba Looking for Eric, buscando a Eric, y la verdad, bueno, una película de Kevin Loach, y la verdad es que es una película tremenda que me encanta. También lo podéis ver en una serie que se llama Recursos Inhumanos, y en otras películas varias. También ha sido activista político. De hecho, pues hizo una campaña cuando empezó la crisis del 2008 y los bancos nos robaron el dinero. Eric Cantona decidió hacer un movimiento en el cual llamaba a la gente a sacar el dinero de su banco a la vez para provocar una crisis bancaria. De hecho, Jean-Claude Juncker llegó a acusarlo de que era pues algo bastante irresponsable hacer esto y bla 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 bla. Y otra de las polémicas que no he contado antes era que en 1993, en un partido de Champions League contra el Galatasaray, el árbitro decidió que no había tiempo añadido, y esto enfadó mucho a Eric Cantona. Por lo tanto fue expulsado ya con el partido finalizado, y mientras iba hacia el túnel de vestuario un policía le pegó un porrazo por detrás. Esto cabreó muchísimo a Cantona, que bueno, que al principio se fue al vestuario sin más, pero que luego salieron todos como una jauría y se ve que allí se lió la de Dios, y siempre dijo que habría querido matar a ese policía. Y esta es la historia de Eric Cantona, de un jugador polémico, un jugador rebelde, comprometido, un jugador con conciencia social, un genio y figura dentro y fuera del campo. Y ya solo para acabar, pues os dejaré una también de sus declaraciones más polémicas, y con esto me despediré. No sin antes recordarte que obviamente si te ha gustado este vídeo y te gusta este contenido, te suscribas al canal para estar al tanto de más vídeos como este, me regales un buen like para que este vídeo llegue a más personas amantes del fútbol, que lo compartas por ahí con quien quieras, con gente que te caiga bien, con gente que te caiga mal, pero comparte lo que siempre ayuda. Y nada más, te dejo con la opinión de quién fue el ganador del Mundial de Sudáfrica 2010 para Eric Cantona. Hasta el próximo vídeo, buena suerte, chao. Spain won 2 Euro Cups and the World Cup, but they didn't do any good in the last World Cup. Do you think Spain... No, Catalonia won. Okay. Because you won with 10 players from Barcelona. Do you think they still have a... My grandparents are from Catalonia, from Barcelona. They arrived in France in 1939. It was a civil war.